Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Ayer se registró un accidente en cercanías a la Plaza Daniel Leo, en donde una mujer en estado de ebriedad ocasionó un fuerte accidente que involucró a 3 autos. La mujer fue detenida mientras que la persona que resultó herida recibió atención inmediata por parte de la ambulancia. El lunes en horas de la mañana abrió el día con un nuevo accidente en donde de forma reiterada la combinación fatal de gasolina con alcohol ocasionó un fuerte choque entre 3 autos. En la calle Havenstraat, delante de Renaissance Mall, una mujer en estado de embriaguez ocasionó un accidente al perder el control de su vehículo. El impacto dejó el saldo de una persona herida, quien recibió la atención inmediata de la ambulancia, mientras que la señora, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, fue detenida por la policía. El accidente, que dejó un largo trancón en esta vía principal, fue atendido por los oficiales, quienes cerraron y desviaron el tráfico. Según algunos testigos que presenciaron el accidente, la mujer ya había chocado algunos autos en el camino, pero delante del Ministerio Público ella aceleró, llevándose consigo varios volardos y ocasionando un fuerte accidente. Desde el fin de semana se conoció la presencia de un derrame de petróleo en nuestras aguas. Al parecer, un tanque de Webb fue el que produjo este derrame, que alcanzó a hacerle daño a ciertas partes de nuestra naturaleza, aunque las directivas de Webb indican que este petróleo es tratado con químicos responsables que no le hacen mucho daño al medio ambiente. Hoy continuaron haciendo chequeos para ver que esta mancha de petróleo no se siguiera expandiendo. Recientemente en nuestra planta de agua Webb se confirmó la noticia de un derrame de petróleo, según lo confirmó el vocero de esta. Ayer se recibió un melding acerca de la presencia de un líquido negro en las aguas de Aruba entre Webb y el aeropuerto en la parte del Rif. De inmediato la gerencia de Webb inició una investigación interna y resultó que este líquido era petróleo procedente de un tanque de aceite de combustible fuerte. De inmediato reaccionaron y taparon el tanque, que tenía una fuga. Allí se le pidió la asistencia de Valero, quienes tienen experiencia con estos incidentes, para minimizar el daño al medio ambiente. En estos momentos, un equipo de diferentes instancias están en el mar haciendo investigaciones y viendo la gravedad de los daños causados. Según las directivas de Webb, el petróleo que se derramó había sido tratado con químicos responsables, por lo que según ellos no le causó un daño más grande a la naturaleza, pero sí se pudo comprobar el impacto al medio ambiente. Desde el fin de semana entraron llamadas de atención por parte de un pescador que notó la presencia y el fuerte olor a gasolina, pero al parecer no se tomaron medidas ante esto. El lunes, cuando se dieron cuenta que este líquido se había regado aún más, iniciaron acciones tanto para limpiar el agua como para detener el líquido que estaba saliendo del tanque. En la última rueda de prensa que el primer ministro Mike Eyman emitió, hizo el remarque que las medidas y los ajustes más complicados ya pasaron y lo que aún hace falta sobre las reformas es el impuesto sobre la renta, al impuesto sobre los ingresos e impuestos sobre la nómina. El primer ministro de Aruba, Mike Eyman, en su más reciente rueda de prensa, indicó que él cree que los momentos más complicados en relación a los ajustes medidas ya pasaron. Según él, lo que aún queda son reformas al impuesto de la nómina, impuesto de la renta e impuesto del salario. La intención, según lo que indicó, es reducir estos impuestos y llegar a un aumento que se genere de otro lado indirectamente, es decir, una nueva medida para poder compensar la reducción del impuesto sobre la renta e impuestos sobre los beneficios. El mandatario indicó que constantemente el ministro de Finanzas está repasando en el Parlamento los ajustes que se han venido tratando y las reformas en las medidas, ya que según él estos ajustes no vienen así nomás, sino que se han tratado en plataformas como por ejemplo Diálogo Social. El mandatario cree que próximamente el país pueda salir de la crisis económica en la cual se encuentra la isla, aunque en las calles la comunidad no ve con cierto optimismo esta situación.
Y esta es una buena noticia para el medio ambiente en nuestra isla, ya que desde hoy estarán tratando en el Parlamento la iniciativa para eliminar las bolsas plásticas de los supermercados, y si esta llegase a tener su aprobación, desde julio entraría en vigor la ley de la prohibición de estas bolsas entre la comunidad. Desde hoy entrará al Parlamento una iniciativa que sin duda sería un gran alivio para nuestro medio ambiente. Según lo comentó el parlamentario Donny Rasmain, hoy entrará a estudio una iniciativa en el Parlamento en la cual se prohíbe más el uso de bolsas plásticas en los supermercados de la isla. Es decir, cada persona tendría que llevar su propia bolsa biodegradable. A partir de hoy, los parlamentarios estarán estudiando esta iniciativa que se puede convertir en ley si se llega a aprobar. Cabe resaltar que en Aruba la presencia de bolsas plásticas es mucho mayor en comparación a otras islas, siendo un país tan pequeño y con el número de población. Por esta razón, desde ya hace un tiempo se ha venido estudiando esta posibilidad que hoy por hoy está tomando más fuerza y se está convirtiendo en una realidad. Si llegase a pasar en el Parlamento, en julio se podría empezar a implementar. Sin duda, esta ley ayudaría a cuidar nuestro medio ambiente y traería diferentes desarrollos positivos a nuestro país. Damos inicio a nuestra ronda internacional. La noticia del asesinato de 4 niños en Florencia, Caquetá, en Colombia, ha conmocionado no solo todos los rincones de ese país, sino también a nivel internacional. Hoy miles de personas salieron a las calles a condenar esta masacre. Desde muy temprano, los caqueteños vestidos de blanco llegaron al edificio de Los Espejos para manifestar su solidaridad a la familia Vanegas, envuelta en el dolor por el asesinato de sus 4 hijos. Aquí todos vinieron a expresar su indignación. No se puede permitir una cosa de esas tan criminal. Hay que pensar solamente quiénes son los niños. Fueron ellos, mañana pueden ser los míos. Por eso Colombia entera rechaza totalmente lo que ha pasado. En el cuarto misterio de gozo contemplamos la presentación del niño Jesús. La marcha arrancó después de las 9 de la mañana, más de 30 cuadras en las que se fueron sumando más y más habitantes de esta población. Venga a nosotros el reino. No hubo arengas, solo en algunos momentos la oración que se tomó la movilización. Especialmente por ese dolor de esa madre, de ese papá, y para pedirle al Señor que sane los corazones y que no haya tanto odio y tanta violencia en nuestro país. Y es que los más viejos no recuerdan un crimen más repudiable que este. Es lo más cruel que yo he visto. 4 niños de una vez muertos sin ningún motivo, solamente por la maldad de los adultos. Las banderas blancas y el silencio fueron las herramientas que hoy tuvo la comunidad del Caquetá para exigir respeto por sus niños. Y es que la crueldad que se está viviendo hoy por hoy va destinada a seres inocentes. Tanto niños menores como también animalitos están siendo azotados por manos inhumanas. Como el siguiente caso que traemos a continuación, en donde una iracunda mujer no dudó en propinarle una brutal paliza a su hija de tan solo 1 año de edad, solo porque ésta lloraba demasiado. Este hecho se presentó en Perú y advertimos que las imágenes son fuertes. Nuevamente con esta escena más que indignante. Una madre le pega a su hija de 1 año y medio. La pequeña, la cual era bañada por su progenitora en el patio de su precaria vivienda en Ica, recibe constantes bofetadas. La víctima intenta escapar, pero la mujer la sujeta. La agresora, identificada como Diana Suárez Palomino, ni se conmueve con los desgarradores llantos de la niña. Sin soltarla, continúa con el aseo. De pronto, nuevamente arremete contra la menor, quien se encontraba tranquila en ese instante. Fueron unos vecinos del pueblo joven Fonavi San Martín los que grabaron la brutal agresión contra la indefensa niña, y es que no es la primera vez que su madre actúa de esa manera.
Según se conoció, Diana Suárez Palomino intentó justificar su comportamiento al decir que la menor llora demasiado y suele ser violenta. A través de su cuenta de Twitter, la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, se pronunció y dijo que el Centro de Emergencia Mujer intervendrá en este indignante caso de maltrato infantil. La guerrilla comunista colombiana de las FARC decidió mantener su tregua unilateral por tiempo indefinido en Colombia, a pesar de los diversos ataques del ejército. Esto lo anunció la excongresista Piedad Córdoba. Una delegación del llamado Frente Amplio por la Paz, integrado por personalidades y organizaciones sociales colombianas, se reunió con los negociadores de paz de la FARC. Durante el encuentro, los guerrilleros les aseguraron su decisión de mantener la tregua unilateral por tiempo indefinido en Colombia. La delegación de paz de las FARC-EP respondió en forma positiva a esta petición, a pesar de los hostigamientos que se han realizado en el transcurso de la tregua. Para ellos es ahora el turno del presidente colombiano de tomar medidas en la dirección de silenciar todas las armas. El Frente Amplio reclama que el gobierno asuma también comportamientos consecuentes y recíprocos que permitan prolongar el cese al fuego unilateral y que realice las acciones necesarias para que cuanto antes se llegue al cese bilateral y definitivo de fuegos y de hostilidades. Este frente se ha encargado de verificar la tregua unilateral por tiempo indefinido puesta en vigor por la FARC el 20 de diciembre, a la que no se sumó el gobierno de Juan Manuel Santos, quien afirmó que los rebeldes aprovecharían un alto al fuego bilateral para fortalecerse militarmente. Y la reina del Pacífico quedó en libertad tras 7 años de cárcel. Sandra Ávila Beltrán, detenida en 2007, forjó su leyenda de mujer fatal del narcotráfico al lado de los capos del cártel de Sinaloa. Polémica y llamativa. Es la reina del Pacífico. Poco después de las 10 de la noche de este sábado, Sandra Ávila Beltrán salió del penal federal El Rincón en Tepic, Nayarit. El viernes, el segundo tribunal unitario ordenó su inmediata libertad, luego de argumentar que ya había sido juzgada, tanto en México como en el extranjero, por lavado de dinero. En septiembre de 2007, Ávila Beltrán fue detenida por fuerzas federales en la Ciudad de México, fecha en la que se le procesó penalmente por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue capturada junto con el narcotraficante colombiano Juan Diego Espinosa, alias El Tigre. Desde un principio llamó la atención por su actitud siempre desafiante. ¿A qué te dedicas? Al hogar y al comercio. ¿Qué comercias? Ropa, rento casas. ¿Por qué estás aquí? Por una orden de aprehensión con fines de extradición. El caso más importante que se le imputó en México fue el cargamento de 9,5 toneladas de cocaína, aseguradas el 20 de diciembre de 2001 en el buque Macel, frente a las costas de Colima. El 23 de febrero de 2011 se cumplimentó una orden de aprehensión en su contra, pero el 8 de agosto del mismo año se le absolvió de este expediente. Su historia viraría en agosto de 2012. En esa fecha, la polémica mujer fue entregada a las autoridades estadounidenses debido a un acuerdo de extradición. La Corte Federal del Distrito Sur de Florida le inició un juicio por asociación delictuosa, condenándola a 70 meses de cárcel. Otro giro daría su caso el 7 de agosto de 2013, cuando el juez séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco dictó una orden de reaprehensión. La reina del Pacífico tocó de nuevo suelo mexicano el 20 de agosto de 2013 al ingresar al penal federal en Nayarit, donde permaneció hasta la noche de este sábado 7 de febrero. Hoy se escribe un nuevo capítulo en la vida de la reina, que coincide con otros parteaguas judiciales, como la orden de reaprehensión del narcotraficante Rafael Caro Quintero, girada el pasado mes de enero. Diego Borbolla, Azteca Noticias. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.